Te invito a que vayamos a la palabra de Dios en esta tarde. El título de esta reflexión es Una oración necesaria. Eh, no sé si estés de acuerdo conmigo, hermano y amigo, pero es increíble que aún y en medio de la contingencia social que estamos viviendo, existan personas, cristianos y no cristianos, que tratan o continúan, ¿sí? Conduciendo su vida o tratan de conducir su vida bajo su propia óptica y no bajo la óptica de nuestro Señor. Somos parte de una cultura que nos enseñó a decir o que nos hizo creer que nosotros podíamos hacer las cosas basados en nuestro propio esfuerzo. Y de esa manera, a lo largo de nuestra vida, levantamos algunas banderas en donde el autoelogio era parte de nosotros mismos, ¿sí? De pronto escuchábamos antes o nosotros mismos podíamos decir, es que yo logré esto por mí mismo, es que acabé la carrera gracias a mi esfuerzo, es que es gracias a mi inteligencia que las cosas suceden. O cuando no hemos escuchado de pronto frases como que es que en mi trabajo mi opinión es la que cuenta, o en mi trabajo yo soy el más importante, y frases parecidas a esa, ¿sí? Crecemos creyendo y vivimos creyendo que gracias a mi esfuerzo, que gracias a mis capacidades, que gracias a mi facilidad para hacer las cosas, estas suceden en nuestra vida. Hoy eh, veo también con cierta tristeza que al interior de la iglesia de Jesucristo, en un tiempo en el que deberíamos de caminar de forma unánime y dar pasos de manera conjunta de cara a lo que estamos viviendo, ¿sí? Pasa lo mismo que en el mundo y lo que acabamos de mencionar. De pronto al interior de la iglesia surgen voces y surgen posiciones como si se tratara de una competencia para ver quién regresa primero, para ver quién es el más audaz, para ver quién es el que llega al templo y desafiando a esta contingencia y desafiando los lineamientos de la autoridad, abre las iglesias, los templos, y luego desde ahí proclamar o hacer anuncios de que lo hicimos y de que ya lo logramos, etcétera, etcétera, ¿sí? Yo lo hice, ya abrí, yo no le tengo miedo a esto, y cosas por el estilo. Pero déjenme decirles algo. Así como algunos cristianos piensan de esa forma, es exactamente como piensa el mundo, ¿sí? La gloria, la honra, el reconocimiento e incluso la alabanza, el mundo cree que le pertenecen, el mundo cree que es de él, y luego se la da al hombre que la busca, ¿sí? Como para satisfacer ese ego, para satisfacer esas ganas de sobresalir, el mundo le da entonces ese reconocimiento, ese aplauso, ¿sí? A las personas que así lo buscan. Pero lo que a veces no entendemos es de que ese mundo y las cosas que da, el mundo también las quita, ¿sí? El mundo, cuando las cosas se voltean, el mundo es despiadado y quita todo aquello. Bien lo dijo Jesús
al referirse a este tipo de comportamiento o de manifestaciones, más de presunción y de llamar la atención que de otra cosa, que de una sencillez o humildad de espíritu. Cuando dijo que quienes son así o quienes actúan de esa forma ya tienen su recompensa. Entonces surge una pregunta. ¿Qué es entonces lo que nos hace fuertes? ¿Hay algo de lo que nosotros nos podamos vanagloriar, de lo que hacemos en nuestros trabajos o dentro de la obra del reino de Dios? ¿Qué es lo que en medio de la actual situación no nos hace perder la fuerza, no tanto física, sino espiritual y anímica? Bueno, yo te invito a que vayamos a la palabra de Dios y me acompañes a la carta a los Efesios, al capítulo número 3. Y ahí vamos a descubrir la fuente de donde proviene la fuerza para hacer las cosas, el poder para hacer lo que hacemos en el mundo y en la iglesia. Carta a los Efesios, capítulo número 3, versículos 14 al 19. Si tienes tu Biblia a la mano, te invito a que me acompañes en esta lectura. Va a estar proyectada aquí en la señal, o la escuches con atención, y dice así la palabra de Dios. Por esta razón, me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Y esto es palabra de Dios. Hermanos y amigos, nuestras verdades teológicas adquiridas por la iluminada ayuda del Espíritu Santo nos deberían de llevar y mover a vivir una vida de más y más en oración y de adoración. La carta a los Efesios es una carta de oración, ¿sí? El énfasis que encontramos en esta carta del apóstol Pablo tiene que ver con la oración, ¿sí? Y en estas oraciones que encontramos hay una profunda comunión entre Pablo y Dios, y una comunión que debemos de tomarla para nosotros hoy en día. Pablo nos deja escrita una de las oraciones de intercesión más profundas de toda la Biblia. Pablo comienza con una frase que dice, por esta razón, ¿sí? Dando a entender que semejante idea como la de la misión que tenía y el mensaje que él comunicaba le tenía que llevar a que por esa misión y por esa razón, que era compartir el evangelio a otros, esa razón era más que suficiente para que Pablo doblara sus rodillas, ¿sí? Y al hacerlo, lo está haciendo también en oración por la iglesia. Pablo dice, por esta razón doblo mis rodillas ante Dios Padre para orar por la iglesia y por la misión que él tenía.
como aquel que estaba llevando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo sabía muy bien que su ministerio tenía un alcance importante, ¿sí? Había alcanzado a muchísimas personas, había abierto iglesias, había establecido la palabra de Dios en lugares de difícil acceso, había enfrentado muchos problemas y era necesario, ¿sí? Dada la situación con la que Pablo se había enfrentado, que al estar pidiendo por esas iglesias, la actitud de Pablo tenía que ser de completa adoración a nuestro Señor, doblando sus rodillas. Podemos decir, hermanos, que no es una oración ligera, ni tampoco pasajera. Tampoco es una oración llena de frases muy hechas, como a veces acostumbramos a hacerlo nosotros. Al contrario, encontramos en esta oración del apóstol Pablo un pensamiento muy profundo, que a la vez lo lleva a la cumbre de la intercesión. Es Pablo orando a Dios y poniéndose entre la vida de la iglesia y la misericordia de Dios, ¿sí? Y es ese hombre orando por la iglesia para que Dios la sostuviera, ¿sí? Pablo hace uso de su libre acceso con Dios para llevar a cabo esta obra. Y estando en esa posición, Pablo pide, intercede por los creyentes. El apóstol Pablo no pide pequeñeces. Pablo no pide para sí mismo. Pablo, no encontramos en esta oración peticiones como Señor, dame, Señor, ayúdame, Señor, auxíliame, sino que Pablo, vuelca su oración hacia otros, en este caso hacia los creyentes, hacia los cristianos. Y lo maravilloso y hermoso de esto, hermanos, es de que en esta oración encontramos que también Pablo está orando por los efesios en su inmediato presente, pero también esta oración nos alcanza hasta el día de hoy, a ti y a mí. Las peticiones de Pablo son para bendiciones espirituales, que no tienen nada de material. Esta oración es considerada por muchos comentaristas bíblicos y algunos teólogos como la más sublime, trascendente y majestuosa de las oraciones o de todas las oraciones del apóstol Pablo que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Es una oración que nace del corazón pastoral de Pablo en favor de la iglesia de Éfeso, ¿sí? Y en favor de la iglesia de hoy, en este tiempo. Bien, hay una urgencia que encontramos en esta oración. Quiero que imagines conmigo lo siguiente. Pablo no está orando bajo la mejor de las circunstancias personales. Pablo está orando en la prisión. Pablo está encadenado, está en un lugar nada agradable, ha sido echado a la cárcel, como muchas veces más de forma injusta, ha sido maltratado, ha sido violentado en su persona, y sin embargo nada de eso impide o ha menguado en el espíritu de este hombre para orar, no por su situación. Ojo con eso. Pablo no está orando para que Dios le libere de la cárcel. Pablo no está orando para que en ese momento, ese momento difícil sea breve. Pablo no está orando para alguna bendición material o alguna necesidad material. Pablo, a pesar de sus circunstancias, está orando por la iglesia. Imagínatelo ahí, en ese calabozo, en esa prisión fría, a este hombre
doblando sus rodillas, maltratadas, golpeadas, pero que con todo y eso se doblan para pedirle a Dios por otras personas. Se trata de ir más allá. Se trata de que al doblar las rodillas, indica con esta actitud el apóstol Pablo, indica rendición, indica sumisión, indica reverencia, y también en ese momento abre su corazón. Pablo deja que se desborde su corazón al orar por otros. En la Biblia encontramos ejemplos múltiples de hombres que doblaron su rodilla en momentos muy precisos y muy importantes de sus vidas. Salomón, Esdras, David, Daniel. En los evangelios vemos a las personas que venían a Jesús, que se arrodillaban delante del otro, se postraban, prácticamente arrojándose a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Podemos mencionar también a Esteban, a Pedro, el propio Pablo, y desde luego Jesús mismo nos pone el ejemplo de arrodillarse delante del Padre. La expresión que utiliza Pablo de doblo mis rodillas enfatiza una actitud solemne y urgente que va más allá de la posición física, ¿sí?, en la que este hombre se halla. Con actitud humilde y con un clamor urgente, Pablo se dirige hacia el Padre e intercede por la iglesia. Toda oración, hermanos y amigos, toda oración debe de ser dirigida a Dios, al Padre Celestial, ¿sí? Así nos enseñó a orar nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? Padre nuestro que estás en los cielos. Comienza la oración del Padre nuestro. Y así lo hace el mismo Pablo. No hay en esta oración, fíjense bien, no hay en esta oración la necesidad de un intermediario. No hay en esta oración la necesidad de acudir a otras vías para pedir el favor de Dios. Lo he dicho en otras ocasiones y hoy lo voy a reiterar. No hay otras vías, no hay otros medios, entiéndelo bien, ¿sí? No hay otros corredentores o corredentoras a quien tú puedas acudir. La oración que tú debes de hacer cuando estés en necesidad de pedir algo a Dios, cuando tengas la urgencia de pedirle algo a Dios, tu oración debe de ser dirigida única y exclusivamente al Padre que está en los cielos, a Dios nuestro Señor solamente. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio según San Juan: yo soy la verdad, soy el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie va al Padre si no es a través de mí. ¿Sí? Quien tenga oídos, escuche, no lo que yo estoy diciendo, sino lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Sí? No hay necesidad de intermediarios. La Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Y si tú estás pasando por un mal momento en tu vida, déjame decirte esto con mucho amor, pero también con cierta severidad de mi parte. No busques en otros lo que puedes encontrar en el Dios verdadero. Si no le estás pasando bien en este momento de tu vida, y esto es en especial para aquellos que quizás se están acercando a Dios o no le conocen del todo, o quizás simpatizan con las cosas de Dios, déjame decirte esto: busca en oración al Dios verdadero, clámale a Él, búscale a Él, y Él te va a responder, Él te va a contestar. Dios no necesita que tu oración pase por otras vías, vaya por otros medios. Él está atento y quiere escuchar de tus labios lo que tu corazón, lo que tu vida necesita en este momento. Vamos a ver dos dimensiones
del modelo de oración que la Biblia nos enseña cuando doblamos nuestras rodillas buscando a Dios. Podemos decir que es un modelo de oración que corre en dos dimensiones. La primera es para la iglesia en su conjunto, pero también la segunda va en lo personal, en lo individual, ¿sí? Y al final de cuentas se vuelve a ser uno, porque todos somos parte de la misma iglesia. Todos los que hemos creído y aceptado a nuestro Señor Jesucristo por la fe, somos parte de esa iglesia. Pero también lo personal, ¿sí? Necesitamos el poder de Dios para nuestras vidas. Bien, en la oración del apóstol Pablo, en el pasaje que leímos, encontramos, por lo menos de forma clara y precisa, tres peticiones claras y muy concretas. La primera de ellas, Pablo pide poder espiritual para la iglesia. Pablo ora para que la iglesia sea fortalecida en su ser interior, dice la Biblia, ¿sí? En lo más profundo de su ser, Pablo pide que el poder de Dios sea la fortaleza en el interior de la iglesia, ¿sí? Con una potencia que proviene del Espíritu de Cristo, ¿sí? El Espíritu de Cristo que reside en cada creyente. El poder de la iglesia, hermanos y amigos, es el Espíritu de Dios quien está presente en cada creyente y actúa por medio de ellos, que son la iglesia, ¿sí? La presencia del Espíritu Santo, cuando la presencia del Espíritu Santo gobierna y reina en el corazón de la iglesia, entonces el poder del Espíritu Santo le da fuerza a la iglesia, vigoriza a la iglesia, activa y detona su poder y la renueva constantemente con sus fuerzas, ¿sí? Dios fortalece a su iglesia con su poder, como un caudal, como una fuente, como un río, imagínalo, inagotable, ¿sí? Por medio del cual su Espíritu Santo, ¿sí? Está constantemente renovando a la iglesia. Miren, el poder del Espíritu Santo en la vida de la iglesia es muy necesario para desempeñar el papel por el cual la iglesia está en este mundo. Tú puedes planear, puedes hacer 1000 formas de trabajar, puedes tener las mejores intenciones para llevar el Evangelio, pero si no está respaldado por el poder del Espíritu Santo, todo eso será estéril. Una iglesia, una comunidad de creyentes, donde el Espíritu Santo no gobierna, fíjate bien, donde el Espíritu Santo no reina, es y seguirá siendo una comunidad, una iglesia de creyentes tibios, de creyentes sin compromiso, de creyentes sin hambre y sin dolor por los perdidos. Una iglesia donde el Espíritu Santo no reina y no gobierna, ¿sí? Será una iglesia donde los que acuden a ella, esa congregación, será una congregación apática, será una congregación apartada de las necesidades del mundo, ¿sí? Pablo le pide a Dios que fortalezca a la iglesia en lo íntimo de su ser. ¿Para qué? Para que esa iglesia tenga poder, para que esa unción fresca, poderosa del Espíritu de Dios que cae sobre la iglesia, mueva a la iglesia en este mundo, la anime a proclamar las virtudes del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Hoy lo estamos viviendo. Hoy estamos viviendo esta etapa de nuestras vidas en esta experiencia.
¿De dónde sacamos la fuerza para no claudicar en medio de esta situación? ¿Te lo has preguntado? ¿De dónde proviene nuestra resistencia para guardar el tiempo del Señor? Yo sé que muchos de ustedes, lo voy a poner en esta forma, y perdón por la ilustración, pero yo sé que muchos de ustedes, su vida en estas circunstancias que estamos viviendo se asemeja a una liga que ya está más que tensa y que está a punto de reventar, ¿sí? El aislamiento, la falta de una convivencia social, son factores que van sumando poco a poco para hacer al interior de las familias, al interior de los hogares, que la relación se vaya tensando, que las relaciones se vayan haciendo a veces difíciles, ¿sí? Pero hasta el día de hoy, yo te hago esta pregunta. Hoy, domingo, han pasado casi 100 días desde que estamos viviendo esta situación. ¿De dónde ha venido esa fuerza, ese poder, para que hasta este día tú y yo estemos hoy reunidos de manera virtual, alabando y adorando al Señor? Y no digamos, ya no aguanto, ya no puedo estar así, yo necesito salir. ¿De dónde? Si no ha sido del poder del Espíritu Santo para que nuestros corazones sean guardados. Hoy, yo sé que no le estamos pasando muy bien. Quizás lo que al principio se veía como algo que fuera a relajar, algo que nos va a hacer pasar tiempo con las familias, y qué bueno, y así vamos a tener más tiempo, así vamos a tener más tiempo para estar juntos. Bueno, hoy ya eso se ha revertido. Ya hoy como que algunos dicen, ¿sabes qué es lo que ya no quiero? Es estar tanto tiempo juntos. Pero como hijos de Dios, como familias cristianas, ¿de dónde proviene la fuerza para que sigamos resistiendo? Del Espíritu Santo que está con su iglesia. La segunda petición que encontramos en esta oración del apóstol Pablo tiene que ver con la presencia amorosa de Cristo en el creyente y con las múltiples dimensiones de ese amor. Esta petición tiene también dos aspectos muy interesantes. Miren, el primero es que Pablo pide para que Cristo habite en sus corazones, o sea, Pablo le pide a Dios que Cristo, por la fe, habite en los corazones de los creyentes, ¿sí? Y que cuando Cristo habite en ese corazón, entonces lo que sigue es que ese creyente puede estar firmemente establecido en amor, ¿sí? Y que cuando eso sucede, entonces el paso que sigue es que si Cristo está en mi corazón y a través de Cristo conozco de su amor, entonces lo que sigue es que vamos a tratar de comprender todas las dimensiones de ese amor de nuestro Señor, ¿sí? Y poder conocer el amor de Cristo. Miren, lo que Pablo quiere decir, ¿sí? Y básicamente lo que Pablo está diciendo es que es necesario, ¿sí? Fíjate bien lo que te voy a decir. Es necesario que Cristo verdaderamente haga morada en el corazón de cada creyente, ¿sí? Es necesario, en la oración de Pablo vemos esta urgencia de Pablo para que Cristo tome posesión de los corazones de aquellos que dicen ser sus discípulos, ser sus creyentes, ¿sí? De aquellos que tienen fe en Él, ¿sí? Si el corazón del hombre es el asiento, es el lugar donde residen sus emociones, donde residen sus pasiones, donde residen sus pensamientos, pues bueno, déjame decirte algo, en ese mismo corazón es importantísimo que Cristo reine y gobierne todo ser
del creyente que se dice ser seguidor o discípulo de Cristo. Es urgente. En la oración que hace Pablo pide que Cristo reine en los corazones, que Cristo tome posesión en ese trono que es nuestros corazones y que lo haga de forma permanente, no de forma temporal o convenenciera como muchos así pretenden o así viven su vida cristiana. En pocas palabras, o reinan, fíjate bien lo que te voy a decir, y tal vez esto puede ser incómodo para algunos, que yo sé que hay unos que, miren, bueno, tengo que decir, a uno les entra por un lado y les sale soberanamente por el otro, pero el punto es este: o reinan tus pasiones y tus sentimientos y tu forma de ser tan vanagloriosa que tú tienes, y tus ideas y tus filosofías y tu forma de ver las cosas, y reina todo eso en tu corazón, o reina Cristo en él, y que todo lo anterior, ¿sí?, esté bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. No puede reinar Cristo en un corazón, ¿sí? Lo voy a decir de esta manera: si en tu corazón hay otros intereses, hay otras cosas que tú no quieres quitar de tu vida. ¿Cuántas veces hemos escuchado, miren, cuántas veces no hemos escuchado el típico pretexto de muchos cristianos? Es que así soy, es que así he sido siempre, ¿sí? Y lo empezamos a apelar a la descendencia, a la familia. Es que así era mi papá, es que así era mi abuelo, y es que así soy yo. Bueno, ¿y Cristo dónde gobierna? ¿O dónde está el lugar que le hemos dejado a nuestro Señor para que Él verdaderamente gobierne nuestros corazones? Hay muchos cristianos que tienen esta ambigüedad en sus vidas. En la iglesia son unos y en la vida fuera de la iglesia son otros. En la iglesia se comportan de una forma, alaban, con los mismos labios con los que alaban, con los que adoran, con los que le cantan al Señor, son los mismos labios con los que afuera dicen groserías, dicen nuevas palabras. Y yo sé que muchos espiritualoides por ahí inmediatamente dicen: ay, es que el decir groserías, eso no significa nada. Bueno, hablamos de coherencia, hablamos de ser íntegros, hablamos de ser de una sola pieza. ¿Por qué si eres de una forma en la iglesia no puedes serlo igual fuera de la iglesia? ¿Sí? ¿Por qué nada más para muchos cristianos Cristo habita los domingos en la iglesia de 12 a 2 en el culto, y cuando termina el culto reinan otras cosas en ese corazón? Y Pablo es lo que nos está diciendo: o reina tu vieja forma de ser, esa que no te quieres desprender, o reina Cristo con toda su plenitud y con todo su amor. Y esto es solamente por la fe en Cristo. No se trata de que te digas que eres cristiano nada más y que vas a tal o cual iglesia. Se trata de que con tus hechos, con tus palabras, verdaderamente des testimonio de que Cristo mora en ti como creyente, como militante de la iglesia de nuestro Señor. Miren, en pocas palabras, todos nuestros actos, todas nuestras palabras, todas nuestras acciones y nuestro testimonio como cristianos deben reflejar que verdaderamente Cristo reina en nuestros corazones. Deben de reflejar todos esos actos que verdaderamente Cristo está sentado en el trono de nuestros corazones. Bien dicen ahora en estos tiempos, benditas redes sociales que desnudan
en muchas ocasiones lo que verdaderamente hay en el corazón del cristiano. Hay cristianos que, bueno, si me quieren bloquear, pues, ni modo. Si creen que eso es la solución, pues adelante. Pero en serio que hay cristianos que ponen cada disparate, que escriben cada tontería, que escriben de tal forma que lo único que demuestran es que son todo menos hijos de Dios. Y es entonces que nos debemos de preguntar, ¿Cristo realmente está sentado en el trono de tu corazón? La tercera y última parte de la intercesión en la oración del apóstol Pablo para la iglesia es que ésta sea una iglesia llena de toda la plenitud de Dios. El deseo ardiente del apóstol Pablo, como ya lo dijimos, la urgencia del apóstol Pablo, es que la iglesia sea llena de todas las cualidades, de todas las características y de toda la naturaleza de Dios. Que la iglesia sea el reflejo de Dios en el mundo. Hermanos, a veces se nos olvida que no somos una denominación cualquiera, y perdóname por esto que estoy diciendo. A veces se nos olvida cuál es nuestra herencia como metodistas. Muchos se dicen, oh sí, soy metodista y soy cristiano metodista, pero realmente no vivimos como nuestra herencia metodista. Si realmente viviéramos como Wesley lo enseñó respecto a la santidad, ¿sí? Y a una vida de verdad que sea en el día a día de santidad hacia Dios, hermanos, muchos quizás no aprobarían esa prueba o no aprobaríamos en el día de hoy, ¿sí? En la oración del apóstol Pablo, él pide que la iglesia sea llena de la plenitud de Dios. ¿Y sabes lo que eso significa? ¿Sabes lo que significa que en esta oración Pablo pida que tú y que yo seamos llenos de la plenitud de Dios? Significa que caminemos y andemos en santidad en este mundo. Significa que, lo vuelvo a repetir, yo sé que puede ser muy chocante para muchos, pero ¿saben qué? Es un llamado de hoy en día. Es importante y es necesario, es urgente que el mundo, que la iglesia, mejor dicho, que la iglesia refleje al mundo que Dios habita en ella, con toda su plenitud. No a medias, como lo dije hace un momento. No aparentando que somos unos en la iglesia y otros fuera de la iglesia. Para que el mundo crea de verdad. Si queremos ver un cambio en nuestra sociedad, si queremos ver un cambio en este mundo, si queremos que las cosas sean mejores, necesitamos que como iglesia el mundo vea en nosotros la plenitud de Dios en nuestras vidas. Hernán decía, nuestro hermano Hernán, la semana pasada, hablaba de la llenura del Espíritu Santo. Es exactamente lo mismo. Pablo pide que seamos llenos de la plenitud de Dios, para que a través de esa plenitud podamos impactar, podamos influenciar a un mundo que no conoce de Dios. Y no puede ser de otro modo. Y si te das cuenta, en estas tres peticiones claras y concretas, las tres se vuelven una sola. ¿Sí? Poder de Dios a través de su Espíritu Santo. El amor de Cristo que more en la iglesia y la plenitud de Dios que inunde a esa iglesia. Y las tres son una sola. Quiero terminar con esto esta tarde. ¿Qué es entonces lo que nos hace fuertes? Yo lo pregunté al inicio. Y ¿sabes qué? Lo que como iglesia y en lo personal nos hace fuertes no es tu capacidad, no es que seas bueno haciendo esto o aquello, no es que seas el mejor en tu ministerio como muchos
se vanaglorian de ello. No es que seas el mejor aquí o allá. Lo que de verdad nos hace fuertes y lo que de verdad hace que las cosas funcionen y sucedan es el poder de Dios a través de su Espíritu Santo. Por eso Pablo pide que seamos fortalecidos en lo más íntimo de nuestro ser. En otras traducciones de la Biblia se refiere al espíritu humano. De eso se trata. Por eso decía que esta oración corre en dos dimensiones: hacia la iglesia, en su conjunto como congregación, y luego en lo personal. Pablo pide: por eso doblo mis rodillas ante el Dios y Padre, para que seamos fortalecidos en lo más profundo de nuestro ser, para que tu espíritu humano sea fortalecido por el Espíritu de Dios. Y cuando eso sucede, fíjate bien lo que te voy a decir. Cuando la iglesia está llena de ese poder, entonces eso nos permite cumplir con la misión que tenemos por delante. ¿Cuál es esa misión? El poder predicar sin temor el mensaje del Evangelio y los costos que esto acarrea: arrepentimiento, pecado, juicio y redención en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces en tu vida se ha predicado de esto? Hoy que estamos en este mundo de la diversidad en las plataformas de internet para escuchar una y mil iglesias, ¿qué es lo que tú escuchas? ¿Qué es el mensaje que está llegando a tus oídos? ¿Es un mensaje de juicio? ¿Es un mensaje de condenación? Pero también es un mensaje de redención, de amor, porque de eso se trata la gracia. Se anuncia la gracia, pero la gracia viene antecedida del arrepentimiento que produce el haber pecado. Pecado que sin arrepentimiento te lleva a la condenación. No pueden estar separadas unas cosas de otras. Cuando la iglesia está llena del poder del Espíritu Santo, entonces esta será la predicación de la iglesia para este mundo. Hoy, ante la realidad de ese mundo que busca imponer y que busca introducir su agenda perversa de cambios en la ética y en la moral de Dios, en las Escrituras, es muy necesario que como iglesia doblemos nuestras rodillas de manera urgente y oremos para pedir que la ayuda del Espíritu Santo venga en favor de su iglesia. No podemos permitir, ¿sí?, que la agenda del mundo, la agenda satánica, ¿sí?, esa que pugna y que está ahí aguardando el momento, acechando el momento para cambiar la palabra de Dios, para quitar el lenguaje de la Biblia, las palabras pecado, infierno, condenación, esa agenda que está ahí esperando, que está aguardando el momento oportuno para imponer esa agenda en las iglesias. Y que no se hable más de eso. Es necesario que tú y yo desde ahora estemos orando para que eso no suceda, para que el poder del Espíritu Santo haga de una iglesia valiente, una iglesia que confronte a esas potestades satánicas. Ahí verdaderamente donde se necesita que la iglesia sea valiente y le plante cara al maligno y eche por tierra esa agenda. Es necesario que esa iglesia sea llena del poder del Espíritu Santo. Es necesario que esa iglesia sea llena de la plenitud de Dios para hacerle frente a ese mundo. Es necesario que esa iglesia sea revestida y sea llena del poder del Espíritu de Dios. Una iglesia de hombres, mujeres, jóvenes y niños que anhelen ser revestidos de una nueva y fresca santidad.
y que ese aroma, ¿sí?, en nuestra vida diaria pueda irse impregnando en el resto de esta sociedad. La otra dimensión de la que te quiero platicar es la personal. Ya vimos la necesidad urgente de que como iglesia, como congregación, seamos llenos del poder del Espíritu de Dios. Pero ¿qué hay en lo personal? En el día a día. ¿Qué hay de aquello que nuestro espíritu necesita ser fortalecido? Que seamos llenos del amor de Cristo y que de esa forma habite la plenitud de Dios en nosotros. Mira, te voy a contar algo. Y muchos de ustedes ya lo saben, que es algo que no ha sido ajeno a la vida de la iglesia. Pero han sido 6 meses, hablo ahora sí en lo personal. Han sido 6 meses muy difíciles. Han sido 6 meses muy complicados. Han sido 6 meses de mucha angustia, de mucha incertidumbre, de muchos sobresaltos. Han sido 6 meses en donde nunca nos imaginábamos que la palabra cáncer fuera a aparecer en nuestra familia, mucho menos en la vida de mi esposa. Todos lo saben, y por más que nos hayan dicho, y yo agradezco, y creo que quizás así es, por más que nos hayan dicho que de toda la variedad de cáncer que existen, el menos agresivo es el que afectó a mi esposa, pues déjenme decirles algo. No ha sido fácil. No ha sido nada fácil. Aunado a la situación que como sociedad vivimos y en lo cual todos nos podemos sentir identificados, pues son cosas que van haciendo más difícil el día a día. Al día de hoy, yo le doy gracias a Dios porque hoy, el día de ayer, mejor dicho, se cerró una primera etapa de esta prueba. El día de ayer, en los últimos estudios que le realizaron a mi esposa, hubo buenas noticias. Y las buenas noticias es de que aún hay ciertos restos de células malignas, pero la buena noticia es de que dentro de los parámetros médicos es algo que se preveía y que es bueno que así sea, porque entonces los tratamientos que ha llevado van a poder empezar a hacer efecto. No ha sido fácil entender todo este lenguaje de pronto, médico, clínico. Y yo le doy gracias a Dios porque el día de ayer se cerró esa primera etapa y viene otra, se ha abierto otra, la de la recuperación y el tratamiento de mi esposa. Y yo con esto te quiero decir lo siguiente, hablando de esa dimensión personal que tiene que ver con el poder, el amor de Cristo y la plenitud de Dios. Ha sido precisamente por ese amor. Ha sido por eso, precisamente por esa fuerza del Espíritu de Dios que le ha dado poder, ha fortalecido nuestro ser interior. Hoy estamos agradecidos con Dios porque por ese amor podemos seguir adelante. Cuando hablamos del amor de Cristo en nuestros corazones,
Yo me tengo que referir al amor de ustedes, que a través de sus oraciones, de sus pensamientos, de sus palabras, nos han acompañado en todo este tiempo. Han sido 6 meses en donde yo perdí, en lo personal, el antojo, las ganas de muchas fechas importantes. No tenía el ánimo de nada. Ver a mi esposa de una forma, quienes la conocieron cómo era, activa y que no paraba, y verla de pronto en el lado opuesto de las cosas, es algo que no es fácil de asimilar. Pero es precisamente por ese poder que a través de las oraciones Dios nos anima en nuestro ser interior. Y con esto te quiero decir a ti, que quizás estás en una trinchera similar a la nuestra. Tal vez desde otra perspectiva, tal vez no tengas un cáncer que enfrentar, pero pueden venir pruebas, luchas a tu vida. O tal vez tus temores sean otros, sean de trabajo, sean económicos. Déjame decirte algo. El poder de Dios, por medio de su Espíritu Santo, te va a fortalecer, te va a llenar de su amor, y la plenitud de Dios habitará en ti y en tu familia. No te desanimes por lo que estás enfrentando, amado hermano. No te desanimes por lo que vas a enfrentar. No estamos solos, nunca lo hemos estado. Las promesas de Dios adquieren otra dimensión cuando estás en la prueba, eso me queda claro. Y la bendita promesa de que Él estará con nosotros todos los días, hoy, en mi vida, ha sido una realidad. Y sé que lo será en la tuya. Sé que hay familias que en este momento no le están pasando bien. Pero déjame decirte algo, anímate en el Señor. Dios nos ha mostrado su amor de una forma increíble como familia. Ha suplido. Nos ha dado una gracia increíble con muchas personas. En el trabajo de mi esposa, con la aseguradora, en el viaje que hemos hecho, los viajes que hemos hecho a Monterrey, a las clínicas, con los doctores, con las enfermeras, con todo el mundo. Hemos visto el amor de Dios en esa gracia. No pedimos que nos den un trato especial ni preferente, porque no lo merecemos y no lo valemos. Pero entiendes que el amor de Cristo es el que hace posible todas las cosas. No te desanimes por lo que estás pasando. Que sirva esta mi experiencia para llevarte ánimo, para decirte que Dios nuestro Señor, con el mismo poder con el que levantó a Jesucristo de la tumba, te levantará a ti, como nos ha levantado a mí, a mi esposa y a mis hijos en estos 6 meses. Y lo hará porque es un Dios de amor, porque es un Dios muy bueno, y porque para siempre es su misericordia. Anímate en el Señor, hermano. Anímate en el Señor. Que tu ánimo sea el Señor solamente. Que tu consuelo sea el Señor solamente. Que tu fortaleza sea el Señor solamente. Porque Él es el único Dios que tiene en sus manos todas las cosas. Créeme. Lo que a veces parecía difícil, imposible para nosotros, Dios lo ha hecho posible. Hubo días muy difíciles. Hubo días muy complicados. Días que solo quedarán en la intimidad de mi hogar y de mi familia. Pero hoy, gracias a Dios, a su poder, a su amor y a esa llenura, es que hoy te puedo decir que así como Dios estuvo con nosotros, estará y lo estará contigo ahora y para siempre. Déjame orar por ti esta tarde. Oremos para que el amor de Dios y su poder sea contigo una realidad y con su iglesia. Señor y Dios, en esta tarde estamos más que agradecidos por tu amor y tu bondad y tu misericordia para con nosotros. Hoy, amado Señor, yo te doy las gracias por ese amor tan grande
y tan inexplicable, Señor, que tienes para cada uno de nosotros. Hoy, Señor, yo te ruego, haciendo eco de las palabras del apóstol Pablo, que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, sea llenando, Señor, el corazón y lo más íntimo del corazón de tu iglesia San Pablo, Señor. Padre, y del corazón en lo personal de cada hermano, de cada familia, que quizás, Señor, como tu siervo, no la están pasando nada bien. Señor, que tu amor sea levantándoles, que el poder de tu Espíritu Santo sea animando lo más profundo, Señor, de su ser interior. Padre, que esos espíritus decaídos, atribulados y entristecidos sean fortalecidos, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. Oro, Señor, esta tarde para que ese mismo amor que me has demostrado, que nos has dado a mi esposa y a mí, Señor, sea el mismo amor, Señor, que inunde a cada familia de San Pablo, a cada familia, Señor, que nos está viendo en este momento. Padre mío, Señor, que en cada tribulación personal, más allá de esta contingencia social, Señor, que en cada tribulación personal, Señor, que en cada problema familiar en el día a día, Señor, tu amor y tu fortaleza por medio de tu Espíritu sea levantando, Señor, esos corazones, sea animando, Señor, esas vidas, y que tu plenitud llena, Señor, total y absoluta, sea esa luz, Señor, que los alumbre, sea esa luz que dé testimonio a este mundo, que a pesar de la enfermedad, a pesar de la lucha, a pesar de la circunstancia, tú estás con nosotros, Señor. Alabado y bendecido sea tu santo nombre, Dios. Te damos gracias, Señor, porque hoy, sin lugar a dudas, podemos proclamar, Señor, y gritar a los cuatro vientos que hasta aquí tú nos has ayudado. Tú has estado con nosotros, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Señor y Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén, Señor. Y amén. Que la paz de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con su Santo Espíritu sean contigo y con tu familia ahora y para siempre. Somos iglesia y lo seguiremos siendo en el templo, fuera del templo y en la eternidad. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta entonces, nos vemos el próximo martes y el próximo jueves en vivo. Dios esté con ustedes y con sus familias.